Muy bien, pues nada, como hemos hecho en la sesión anterior, también en esta pues vamos a tener una primera exposición y quizá un poquito más breve porque en la anterior hubo algunos preámbulos necesarios podemos también luego después conversar un poco, ¿no? Nos habíamos quedado en el envío de los discípulos, ¿no? Justo cuando se completa el proceso de iniciación a la vida discipular, y voy insistiendo, como veis, un poco en la misma cuestión, que es el tema de leer el Evangelio como un relato, como una narración. Esto nos ayuda mucho a entender verdaderamente su propósito, y yo creo que también nos ayuda a nosotros en la predicación, porque leer los evangelios de esta manera puede ayudarnos a proponer la predicación como un proceso también de renovación, de iniciación. Bueno, una de las cosas más llamativas en la narración de Marcos, que solo se percibe si lo leemos así, es que justo cuando se termina el proceso de iniciación a la vida discipular, que en general es bastante positivo, es decir, en general los discípulos van respondiendo de manera bastante positiva a la invitación de Jesús. Justo cuando se termina con el envío, empieza, el relato da un giro y empieza a aparecer, diríamos, las dificultades. O sea, es como si quisiera decirnos que este es un proceso que no para, ¿no? Bueno, este tercer episodio, tercera escena discipular en la primera mitad del Evangelio nos sitúa en el horizonte de la misión. Y lo que cuenta Marcos en esta sección del Evangelio es algo que aparentemente no tiene que ver con la misión, pero que enseguida descubrimos que sí tiene que ver. Lo que cuenta son las multiplicaciones de los panes. Es la llamada sección de los panes, que es una sección muy interesante del Evangelio. Fijaos que el evangelista cuenta dos relatos de multiplicación. Uno anda jugando ahí con los números, cuántos son, cuántos recogen. Es una sección muy enigmática del Evangelio, pero muy interesante. Así, dicho de una manera muy sencilla y muy resumida, digamos que la primera multiplicación es una multiplicación, en la primera multiplicación los que comen son todos judíos, están en un territorio judío y comen todos sin problema, mientras que en la segunda multiplicación, además de los que estaban antes, han llegado algunos que han venido de lejos. Lo dice, algunos han venido de lejos. Bueno, es una manera de referirse a los gentiles. El problema que hay ahí detrás, en esa sección del Evangelio, es una realidad que conocemos muy bien por otros escritos del Nuevo Testamento de las iglesias apostólicas, que fue la incorporación de los gentiles. Este es un problema importante para los destinatarios de Marcos, porque la situación en que ellos viven, la relación entre judíos y gentiles es tremendamente problemática y peligrosa, porque este fue el problema que desató la guerra judía. La guerra judía se desató por un enfrentamiento entre judíos y gentiles en Palestina. Y después de la guerra, esto permanece siendo una cuestión caliente, muy difícil. Bueno, si leéis, por ejemplo, la carta a los romanos, veis que ya este problema existía en las comunidades de Roma. Si leéis los Hechos de los Apóstoles, en fin, este es un problema general. Y esto parece que también resulta problemático para los 12. ¿Por qué? Justo cuando Jesús empieza a repartir el pan, que es obviamente también es leído por Marcos como una realidad que va más allá del pan, es el anuncio del Evangelio a los judíos y a los gentiles, la curación a los judíos y a los gentiles, recordar la escena de la mujer sirofenicia,
en la que dice, sí, sí, ya sé que el pan es para los hijos, pero también los perritos comen las migajas que se caen. Está haciéndonos entender de qué va esto de la multiplicación de los panes. Bueno, pues en este contexto que tiene que ver con la misión y con la incorporación de los gentiles en las comunidades, en el relato de Marcos empieza a aparecer la incomprensión de los discípulos. Después de la primera multiplicación de los panes, en la travesía del lago, los discípulos que van en la barca no reconocen a Jesús, no comprenden que el que ha multiplicado los panes es el que ahora se les revela, se les manifiesta caminando sobre las aguas. Después de la segunda, de ese episodio, viene toda la discusión sobre los alimentos puros, impuros, en la que Jesús tiene que volver a instruir a los discípulos para explicarles que lo que entra en el hombre no le mancha, qué es lo que sale, etcétera, etcétera. Y por último, y este es el episodio quizá más significativo, después de la multiplicación segunda de los panes, cuando de nuevo entran en la barca, Jesús les reprocha con unas palabras muy duras: tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no entendéis. Que es lo que había dicho en el capítulo 4 acerca de los que no han entrado en el misterio del reinado de Dios. De tal manera que los discípulos, que han sido llamados por Jesús, que han sido enviados por Él, a los que Él les ha dado, les ha confiado la misma misión que Él lleva adelante, entran aquí en crisis porque no han comprendido realmente de qué va la misión de Jesús. Bueno, a partir de este momento hasta el final del Evangelio, diríamos, los 12 van a ir cada vez peor, de tal manera que en el momento crucial de la manifestación de la identidad de Jesús, que es su muerte, los 12 no están. Uno le ha traicionado, otro le ha negado y todos los demás han huido. O sea, los 12 no están ahí. Esto es una cosa muy llamativa. Sin embargo, quien está ahí son unos personajes menores y sobre todo un grupo de mujeres que son las únicas que pueden dar testimonio de que el que estaba en la cruz era Jesús, que ese lo llevaron a la tumba y que este no estaba en la tumba cuando ellas fueron. O sea, los verdaderos testigos del momento crucial de la revelación de Jesús son unas mujeres, no los 12. La presentación que Marcos hace de los 12 es muy chocante, porque los presenta al principio como un modelo para el lector. Así es como habría que responder a la llamada de Jesús, así es como hay que responder a su invitación a seguirle, y luego va mostrando que son débiles, que fallan, que esto del seguimiento no es tan fácil como parecía al principio. A mí me parece que aquí detrás está un poco la experiencia de crisis que vivió la comunidad de Marcos, pero nosotros lo podemos leer también como una crisis o como una situación de crisis que plantea una oportunidad para profundizar en el sentido del seguimiento. Y eso es lo que Marcos hace en la sección que sigue que es todo el camino desde Galilea a Jerusalén. Bueno, entonces en esta exposición me voy a centrar en esta sección. El Evangelio continúa y habría que leerlo hasta el final, como os decía en la charla anterior, y desde el final habría que volver para ver esos otros modelos de discipulado que van apareciendo aquí y allá. Curiosamente, justo cuando los 12 empiezan a fallar, empiezan a surgir otros modelos de discipulado. Muy interesante para la pregunta que hacía antes Juan. Es decir, nosotros hemos planteado la evangelización con un modelo discipular y a lo mejor es que hay más. Y hay otras formas de seguir a Jesús que tenemos también que acoger, como hace Marcos, ¿no? Para Marcos los 12 son el modelo primero, pero no el único. Por tanto, tendríamos que seguir, volver a empezar para ver a estos personajes y finalmente, en una tercera
lectura, porque el Evangelio de Marcos, el final siempre reclama volver al principio, decirles que vayan a Galilea, el lector tiene que volver a Galilea otra vez. Es un evangelio circular que nos manda de nuevo desde el final al principio para comprenderlo mejor. En la primera lectura, impactados por la respuesta de los 12, seguimos a los 12, pero a medida que la cosa avanza nos vamos decepcionando y también identificando, porque resulta que las mismas dificultades que tienen ellos son las que también tenemos nosotros. Bueno, pues en este planteamiento narrativo del Evangelio, que como digo, responde a situaciones reales de la vida de Jesús y también de los seguidores de la segunda generación, encontramos, diríamos, una oportunidad o una ocasión para profundizar en un aspecto fundamental del seguimiento. Y es aquí donde tiene lugar la segunda llamada. Esta incomprensión de los discípulos, que como digo ha comenzado a manifestarse ya después de la multiplicación de los panes, se revela con claridad en el episodio de Cesarea de Filipo. Lo recordáis muy bien, lo tenemos aquí en el texto. Jesús salió con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Él siguió preguntándoles: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Entonces Jesús a todos, les prohibió terminante que hablaran a nadie acerca de él. Bueno, ¿por qué este episodio es crucial? Es como si, llegados a un momento del relato, se quisiera hacer balance de qué es lo que los personajes del relato han entendido acerca de Jesús. Es una imagen muy bien ambientada. Jesús está solo, a solas con los discípulos, en un lugar tranquilo, oculto. Hay un tono y un clima de intimidad, de confianza, y hay, diríamos, la escena tiene como dos preguntas. La primera es relativamente poco importante para el lector, porque el lector ya sabe lo que dice la gente acerca de Jesús. En el capítulo 6, antes de contar la muerte de Juan Bautista, el narrador le ha informado al lector que la gente pensaba que Jesús era Elías, Jeremías o uno de los profetas. O sea, esto realmente al lector no le dice nada nuevo. Lo que sí es nuevo es, y es normal, que la gente haya entendido eso de Jesús. Es una visión popular, diríamos, que ha captado de Jesús eso. Jesús es un milagrero, es un hombre extraordinario. Pero ¿y vosotros, que le habéis seguido de cerca, que le habéis acompañado, que le habéis escuchado tantas veces, Señor, que le habéis visto cómo reacciona? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Esta es la verdadera pregunta de esta escena. Responde Pedro en nombre de todos, y la respuesta es aparentemente acertada. Al principio del Evangelio, el evangelista ha dicho que va a contar la buena noticia de Jesús, Mesías. Por tanto, tú eres el Mesías, parece una respuesta apropiada. Lo que verdaderamente nos descoloca cuando estamos leyendo el Evangelio es la reacción de Jesús. Fijaos que esta respuesta de Pedro en los otros evangelios es distinta, En Marcos le dice: tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le alaba a Pedro, pero en Marcos no. En Marcos le dice, y Jesús, volviéndose a todos, les prohibió terminantemente que hablaran a nadie acerca de él. Los estudiosos de Marcos se han preguntado qué significado tiene este mandato de silencio. Es lo que se conoce como el secreto mesiánico, secreto sobre la identidad de Jesús. Y le han dado muchísimas vueltas de esto, a qué se refiere. Parece ser, por lo que sigue, que
la idea que los discípulos tienen acerca de Jesús y por tanto acerca del seguimiento no es adecuada. No es adecuada. En tiempo de Jesús sabemos que había muchas visiones del mesianismo, no había solo una. Había una que era un poquito más dominante, pero no había solo una. Por tanto, decir tú eres el Mesías no está diciendo nada con precisión. Sí, yo soy el Mesías, pero ¿qué tipo de Mesías? ¿Cómo soy yo el Mesías? Por eso la instrucción que viene después versa sobre la identidad de Jesús. Y ahí se habla nada más y nada menos del Hijo del Hombre que tiene que ir a Jerusalén y allí padecer y morir, etc. Es decir, la pregunta tiene que ver con la identidad de Jesús. Y es en este marco, diríamos, de una revelación en profundidad de lo que significa el mesianismo de Jesús, un mesianismo que puede entenderse de manera triunfalista, como se ha visto en la primera parte del Evangelio, los espíritus se les someten, las personas que están enfermas quedan curadas, las multitudes le siguen, hay muchos que vienen de lejos. Esto es una visión triunfal del reinado de Dios y de la identidad de Jesús. Jesús es un Mesías que triunfa. Se ve que algo ha pasado, que ha puesto en cuestión eso y les ha ayudado a descubrir otro aspecto de la vida de Jesús, de la identidad de Jesús, que tenían un poquito olvidado. Y es entonces cuando Marcos, desde este momento, recupera el trauma de la pasión, porque la pasión fue siempre un trauma. O sea, es muy difícil entender que el Mesías tenga que padecer y morir. Siempre lo recupera un trauma como clave para profundizar en el seguimiento y en la vida discipular. Entonces, es en este contexto donde sucede la segunda llamada, justamente en la misma escena. Si seguimos leyendo, después de que Jesús les dice que no digan a nadie, no le hablen a nadie de él, sigue el texto así. Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre, o sea, él, aquel a quien ellos reconocen como el Mesías, él no lo niega, que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y a los 3 días resucitaría. Les hablaba con toda claridad. O sea, lo que Jesús les dice es sí, yo soy el Mesías, pero afirmar eso supone asumir también mi destino, que ellos ya conocían, Marcos ya conocía, ya había pasado. Entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a increparlo. Esta palabra que se utiliza aquí, increpar, es la palabra que en el Evangelio se utiliza para expulsar los espíritus impuros. Siempre utiliza el verbo epitimao, siempre epitímesen, le increpó. O sea, en la forma de contarlo está dando a entender que Pedro está adoptando aquí una actitud demoníaca. Se puso a increparlo, pero Jesús se volvió y mirando a los discípulos, a ti te lo digo Pedro para que lo entiendas Juan, mirando a los discípulos, reprendió también el verbo epitimao, también, o sea, Pedro dice a Jesús, tú estás endemoniado, y Jesús le dice a Pedro, esto es un duelo entre dos exorcistas. Y Pedro le tomó aparte y Jesús le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Aquí entendemos el significado de este apelativo. Lógicamente no es que él sea Satanás, sino que estás actuando como lo haría Satanás. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? No le dice, apártate de mí, como queriendo decir, no hagas eso. Algunas traducciones lo han traducido así, entre ellas lo tradujo así la de la Conferencia Episcopal Española, que luego lo cambió. Pero en realidad aquí se está utilizando una terminología que es netamente discipular. Se utiliza la misma expresión que en la primera llamada. En la primera llamada Jesús les dice a los discípulos, deute o piso mu, venid o piso detrás de mí.
Es un término técnico que se utiliza para hablar del discipulado en Marcos. Y aquí le dice, «Hipage opiso mu», vete detrás de mí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Pedro, muy lleno de sí mismo, se ha creído que él sabe cuál es el camino de Jesús. Entonces se le ha colocado delante, y lo dice después, como un escándalo, como una piedra de tropiezo. Y Jesús le dice, ponte detrás de mí. Es decir, asume, adopta el lugar propio del discípulo ante esta situación de escándalo. O sea, es que es muy difícil asumir que nosotros seguimos. Es fácil seguir a uno que es el que hace llegar el reinado de Dios. Pero resulta que después de un tiempo, cuando nos enteramos que la llegada de este reinado de Dios pasa a través de la pasión, eso ya no es tan fácil. Y ahí es donde el seguimiento entra en crisis. Y ahí es donde el discípulo se coloca frente a Jesús y le dice, de ninguna manera. Y es donde escucha la segunda llamada. O sea, la segunda llamada se escucha en este contexto verdaderamente de crisis. Y Jesús le dice una palabra que a mi modo de ver es la clave para entender cuál es la siguiente etapa de la vida discipular. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. O sea, tú sigues pensando con la lógica humana. Y si quieres entrar en la nueva etapa, si quieres verdaderamente entrar en un momento en profundizar en lo que significa el seguimiento, tienes que cambiar y entrar en la lógica de Dios. Y desde aquí hasta el final del Evangelio, en diversos momentos, Marcos va a irnos mostrando cómo se entra en la lógica de Dios. El primer ejemplo de cómo se entra en la lógica de Dios, después de habernos mostrado todo el fracaso de los 12 ante esta situación de crisis, que vamos a ver ahora, la primera forma, el primer ejemplo es la actitud del ciego Bartimeo. Está justo al final de este proceso y no es casual. Pero realmente el modelo de cómo se entra en la lógica de Dios es la escena de Getsemaní. Padre, que pase de mí este cáliz, esa es la lógica humana, de ninguna manera, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y como los discípulos estaban dormidos y no pudieron hacer esa oración, pues no acompañaron a Jesús en la pasión. Solo Jesús entra en la pasión en esta lógica de Dios que es la lógica de la obediencia, porque lo propio del Hijo es la obediencia. Ahí me parece a mí está la esencia de esta profundización en el discipulado. Esto es la verdadera esencia del seguimiento. Lo anterior, la primera etapa, es necesario. Sin eso no se llega a este punto. Pero llegados al momento en el que el seguir a Jesús se nos convierte en algo verdaderamente escandaloso, difícil de soportar, la única manera de atravesar y de pasar por ahí es entrar en la lógica de Dios y por tanto entrar en la actitud filial de la obediencia. Bueno, un poco esto es lo que, define en el Evangelio de Marcos esta segunda etapa. Pero vamos a ir viendo un poquito más despacio estas instrucciones que Jesús dirige a sus discípulos. En esta nueva etapa del relato, a partir de la escena de Cesarea de Filipo, lo que observamos es que Jesús se concentra en el grupo de los discípulos. Estos capítulos prácticamente, en un momento lo dice expresamente, dice que no quería que nadie supiera que estaba por allí porque estaba dedicado a instruir a sus discípulos. O sea que los discípulos, después de haber hecho todo el proceso inicial y de haber sido enviados,
necesitan ser particularísimamente instruidos por el Señor. O sea, que después de haber estado en el seminario y haber terminado y haber sido ordenado y haber estado en las primeras parroquias donde realmente tuve una experiencia preciosa, después hay un momento en el que se necesita una particularísima instrucción de Jesús. Y esa particularísima instrucción de Jesús responde a la crisis que el seguimiento ha suscitado, ha generado, ha creado, y me ayuda a entrar en profundidad en la opción que ya había hecho, porque no se trata de una nueva llamada, se trata de la primera llamada, pero en otro nivel de profundidad. Se trata de entrar en una nueva dimensión. Después de cada uno de los anuncios de la pasión, como sabéis muy bien, reiteradamente Jesús tiene que instruir a sus discípulos sobre su destino, no una vez, sino tres. Detrás de cada una de estas instrucciones encontramos una reacción de los discípulos que revela su incomprensión. En la primera, después del primer anuncio, Pedro se interpone en el camino de Jesús para impedirle seguir por ahí. Después del segundo, los 12 tienen que reconocer que por el camino habían discutido sobre quién es el más importante. Fíjate de lo que se habían enterado. ¿Quién es el más importante? Después de la tercera, Santiago y Juan, los primeros llamados por Jesús, van a pedirle que cuando vengas en tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda, un puesto de honor. O sea, se resisten, están en los pensamientos humanos, en la lógica humana, que es la lógica del poder, del privilegio, del influjo. Claro, nosotros te hemos seguido, pero hombre, queremos tener esto, ¿no? O sea, llama muchísimo la atención esta recurrencia, ¿no?, de la instrucción de Jesús y de la actitud de los discípulos que reiteradamente pues, no comprenden. Bueno, ¿y esto por qué? Pues sencillamente porque es muy difícil de entender. O sea, eso que nos dice el obispo el día que en la ordenación, el día cuando nos entrega el cáliz y la patena, ¿os acordáis? Recibe la ofrenda del pueblo de Dios, considera lo que realizas y realiza lo que conmemoras y configura tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Eso lo vas a escuchar pero ese día vas a estar tan centrado en lo otro que se te va a pasar desapercibido. Pero está ya ahí. Configura tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Es esto que aquí les dice a los discípulos. Y está bien que uno no se entere ese día, pero también está muy bien que después de unos años uno lo recuerde y diga, ya me lo dijeron, no me puedo llamar a engaño, ya me lo dijeron, ya estaba ahí. Lo que pasa es que el seguimiento del Señor tiene sus tiempos. Y entonces hay un tiempo necesarísimo, que hay que vivir a tope, que es el primer momento, diríamos, de éxito, de acogida, de iniciativas pastorales. Eso es necesario. Ahora, cuando pasa el tiempo y verdaderamente le vamos tomando la medida a lo que significa la vocación a la que el Señor nos ha llamado, al ministerio, pero vale también para la vida cristiana. O sea, cuando pasa el tiempo y aparecen las dificultades, las incomprensiones, los disgustos, las noches sin dormir, la crisis de, bueno, realmente esto no es lo que yo me esperaba, ahí es cuando tenemos que volver a escuchar esta segunda invitación del Señor, que, como digo, no es una segunda vocación, sino que es
una invitación a profundizar en la primera. Bueno, y esta incomprensión de los discípulos que narrativamente va presentando Marcos de una manera un poco artificial, esto de que se repita 3 veces el anuncio y 3 veces la incomprensión, no cabe duda de que es una forma de remarcharlo, de subrayarlo, pero es también la ocasión para instruir a los lectores, por tanto, a nosotros. Y esa instrucción, que viene después de los 3 anuncios de la Pasión, la primera se refiere a todos. Ahora lo vamos a leer y lo vamos a ver. Se refiere a los que siguen a Jesús, también a los 12. Pero la segunda y la tercera es solo para los 12. O sea, solo para aquellos que asumen una tarea de cara a la gente. Los 12 son los que han servido de intermediarios a Jesús, son aquellos que Jesús ha invitado para que le ayuden. Bueno, pues esta instrucción segunda y tercera es solo para los 12, o sea, muy especialmente dirigida a nosotros. Y por eso tenemos que leerla con un poquito más de atención. Vamos a leer la primera. Sigo leyendo donde había dejado, el versículo 34. Después de todo este asunto con Pedro, que se ha colocado delante de Jesús, Jesús le ha mandado ponerse detrás y le ha colocado en su sitio, si quieres seguir en esto, tienes que adoptar la actitud del discípulo, tienes que tomar tu lugar y darte cuenta de que tus pensamientos son los pensamientos humanos, que estás en la lógica humana, que no has entrado todavía en la lógica de Dios. Después, Jesús reunió a la gente y a sus discípulos. Es una invitación, por tanto, dirigida a todos los que de alguna manera se han acercado a Jesús. Si alguno quiere venir detrás de mí, está en la frase del Evangelio de Marcos más recargada de terminología vocacional, porque utiliza el verbo akolutheo, seguir, y la expresión opiso mu, creando así una expresión gramaticalmente intraducible. Seguir viniendo detrás de mí. O sea, que quiera seguirme es una redundancia. Pero se quiere subrayar eso. O sea, aquí se va a hablar sobre la vida discipular. Ahora bien, fijaos que lo que los discípulos no han entendido es quién es Jesús. Es el camino de Jesús. Y sin embargo, Jesús no les instruye sobre eso. O sea, por ejemplo, les dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer y sufrir y tal, y ellos no lo entienden. Lo lógico habría sido, bueno, aquí hombre, voy a explicar que esto está en el plan de Dios, y explicarles lo que no han entendido. No, de lo que les habla es del seguimiento. ¿Por qué? Porque las dos cosas están unidas. Y entonces, si tú no entiendes bien el proyecto de Jesús, difícilmente le vas a poder seguir. Entonces, como no habéis entendido, no han entendido a Jesús, les tiene que decir, les explica las verdaderas consecuencias, que son las consecuencias de lo que ha dicho para el discipulado. ¿Y cuáles son esas exigencias? Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué puede dar uno a cambio de su vida? Pues si uno se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta generación infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre, etc. Me interesa sobre todo la primera parte. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo aquí en estas enseñanzas el evangelista es reformulando las exigencias de la primera llamada. Fijaos el paso que se ha dado. En la primera llamada, ¿qué es lo que dejan Pedro y Andrés, Santiago y Juan? Las redes, la barca, los jornaleros. Hay una renuncia externa, pero el interior ha quedado intacto. Han dejado todo externamente, pero siguen buscando un puesto a la derecha y un puesto a la izquierda. Ha sido solo la mitad del proceso, la ruptura, la renuncia externa.
Pero en esta nueva fase, en esta invitación a profundizar en el seguimiento de Jesús, lo que se pide es una renuncia interna, que es muchísimo más difícil, porque en el fondo a lo que se renuncia es al propio proyecto. ¿Para qué? Para asumir como propio el proyecto del reino de Dios. Y esto sí que es mucho más difícil. O sea, uno puede dejar externamente, irse al seminario y vivir allí, tal, pero la renuncia interna, el desplazamiento interno, el no pretender uno ganar la propia vida, o sea, hacer su propio proyecto, sino que realmente sea el proyecto de Dios el que ocupa el lugar central, eso es mucho más difícil. Así que es una exigencia en consonancia con la nueva etapa. O sea, para entrar en la lógica de Dios, para entrar en la dinámica de la obediencia filial, hay que despojarse de la propia, del propio proyecto. Vuelvo de nuevo a Getsemaní. Padre, que pase de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Eso. Desaparece el ganar la propia vida y el centro lo ocupa otra cosa. Claro, esto es una exigencia muy difícil. O sea, yo creo que estaremos en ello toda la vida y no lo alcanzaremos, pero está bien que sepamos dónde está la meta, ¿no? O sea, hay en esta profundización del seguimiento hay una llamada a ir detrás de Jesús en este nuevo horizonte, pero también hay nuevas exigencias, que es un despojamiento interior para hacer que el proyecto de Dios, que es la voluntad de Dios, sea el centro de nuestra vida. Y por eso yo creo que desde la perspectiva de Marcos, ser discípulo se resume o se podría resumir diciendo que el discípulo es hijo. O sea, porque el hijo es el que hace la voluntad del Padre. Y por tanto, el discipulado en Marcos no tiene a partir de este momento, del momento del proceso, no hay un camino claro, porque depende de la voluntad del Padre. Y eso sí que es una sensación que tenemos nosotros, que entrados en cierta fase ya no hay camino. Lo dice San Juan de la Cruz cuando dibuja la subida al Monte Carmelo y dice, aquí ya no hay camino. Y yo creo que en el discipulado pasa también lo mismo. Bueno, la primera instrucción es una instrucción general que nos sitúa un poco en la nueva etapa del discipulado. Pero las otras dos, las que vienen después del segundo y del tercer anuncio, se dirigen solo a los 12. Y esto sí que es bien significativo. Fijaos en el texto que tenéis en la segunda página, en 9:30-36, la primera parte es el anuncio de la pasión y están los 12 con él. Ahí es donde dice que no quería que nadie lo supiera porque estaba dedicado a instruir a los 12. Dice en el 35, Jesús se sentó, llamó a los 12, no a la gente, solo a los 12. Esta es una enseñanza dirigida al grupo que va a servir de intermediario, de ayuda. O sea, yo creo que esta es una instrucción dirigida muy a nosotros. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Lo que llama la atención en estas instrucciones es que la enseñanza de Jesús dirigida a los 12 está muy centrada en el tema de los puestos y en el tema del servicio. En la segunda, después de la petición del Zebedeo, se acercan a Jesús, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. ¿Qué queréis que haga por vosotros? Uno a la derecha, otro a la izquierda. Bueno, Jesús les replicó, no sabéis lo que pedís, etc.
Los otros 10, versículo 41, al oír aquello se indignaron con Santiago y Juan, porque en el fondo les estaban quitando el sitio, o sea, pensaban todos lo mismo. Jesús los llamó a los 10 y a los otros 2, a los 12, y les dijo: sabéis que los que figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus magnates las oprimen. No ha de ser así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. O sea, aquí la pasión de Jesús, la entrega de Jesús, se presenta como modelo de las actitudes que deben tener aquellos que han sido llamados a formar parte del círculo más cercano de Jesús y que van a ser sus intermediarios y, de alguna manera, presencia suya en medio de la familia, de la nueva familia de Jesús. O sea, yo creo que aquí se está hablando, digamos, de los responsables de las comunidades cristianas. O sea, está hablando de nosotros. Y lo que se nos dice fundamentalmente, es una instrucción sobre el servicio. Es probable que algunos de vosotros os acordéis, porque allá por el año 2000, no, un poco después, 2005, 2006, la formación de los arciprestados fue toda ella sobre un texto de la segunda carta a los Corintios. No sé si algunos os acordáis, ha pasado mucho tiempo. Yo preparé aquel folleto, porque entonces estábamos con el proyecto de la lectura creyente de la Biblia y tal. Y bueno, y fruto de esa preparación fue después un estudio más detallado de esa parte de la segunda carta a los Corintios que habla, es una respuesta de Pablo y su fraternidad, la fraternidad apostólica, a los que cuestionaban su apostolado. Y es una reflexión sobre el ministerio que está prácticamente calcada sobre estas instrucciones de Jesús. O sea, hay una forma de entender el servicio a la comunidad que es basada en el poder, en el dominio, y hay otra forma que es la que se basa en el servicio. Y el cristianismo asume como término propio de ese servicio o de esa tarea la palabra ministerio, que viene de la raíz servir, ministrare. Y lo mismo es el equivalente a la palabra diaconía en griego, que viene también de servicio y que también forma parte de un ministerio cristiano. Bueno, lo que quiero decir es que aquí, además de lo que se nos dice, la forma concreta de asumir de realizar esta invitación a negarse a uno mismo, en el presbítero es el servicio. Y se insiste mucho en la teología del ministerio, se insiste mucho en que el sacerdote es representación de Cristo cabeza. Y es verdad, somos representación de Cristo cabeza. Pero al lado y con el mismo énfasis habría que decir que también somos representación de Cristo siervo. Al lado y con el mismo énfasis. O sea, somos cabeza en tanto que siervos. Presidimos las comunidades porque las servimos. Esas dos cosas van íntimamente unidas. Así que tenemos aquí, además de de la enseñanza que se dirige a todos los que siguen a Jesús, una enseñanza particular. Y realmente lo llamativo es que apunte en esta dirección. ¿Por qué? Porque quien tiene un cargo de presidencia de una comunidad, lógicamente la forma de vaciamiento de sí mismo es la renuncia al dominio y al poder, que es una gran tentación, controlar la vida de la gente. ¿Y eso cómo se hace? Asumiendo como propia la actitud de Cristo, que es la actitud del siervo. Eso es lo que Marcos dice a los que siguen a los 12 en esta nueva etapa. El estilo de vida que se presenta en estas
enseñanzas es, por tanto, una conclusión lógica del camino que pasa por la renuncia a la propia voluntad para que se haga la voluntad de Dios. Estas enseñanzas proponen una inversión radical de la escala de valores que dominaba aquella sociedad y esta también, que eran el honor y el poder. En la comunidad de Jesús, estos valores deben ser sustituidos por el servicio, palabra que se repite 3 veces, que llega hasta la entrega de la propia vida, como Jesús. En este camino, como subraya el dicho final, Jesús es el modelo y seguirle implica aceptar un cambio radical en el horizonte de la propia vida y en los valores que la gobiernan. Pero resulta que esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Y es una tarea constante, inacabada, y de alguna manera parece que esta enseñanza de Jesús nos mete en un callejón sin salida, porque no podemos. Pues lo vemos en los discípulos, en los 12, los más cercanos a Jesús. En ellos tocamos la dificultad de asumir este camino. Por eso, al final de esta sección del Evangelio, el relato nos propone una escena que es verdaderamente esperanzadora. Allí donde los 12 han sido incapaces de seguir a Jesús y nosotros nos vemos reflejados en ellos porque tenemos también las mismas dificultades, allí donde parece que no hay salida, se nos abre de alguna manera una puerta de esperanza y un camino por el que podemos seguir. Y esta puerta nos la propone la escena del ciego Bartimeo. Esta escena se encuentra justo al final de la sección. O sea, la sección ha empezado con el primer anuncio de la pasión y ha seguido toda esta dinámica. Es muy interesante porque hay más cosas de las que yo os he dicho aquí, pero yo voy viendo un poco lo fundamental, muy interesante. Y al final se propone esta escena. Curiosamente, la escena anterior, donde había empezado también la incomprensión de los discípulos, también termina con la curación de otro ciego, que es el ciego de Betsaida. O sea, estos ciegos, de alguna manera, representan la situación de los discípulos. ¿Qué les pasa a los discípulos? Que están ciegos, que no pueden ver, y que eso les coloca al borde del camino, incapaces de seguir a Jesús. O sea, Nicodemo, de alguna manera, y también en sus mismas expresiones, fijaros ahora cuando lo lea, cómo le llama a Jesús. Le llama con el título triunfalista, Jesús, hijo de David. Ese es un tipo de mesianismo triunfalista, que estaba muy en boga entonces, y Jesús le hace cambiar de idea. Llegaron a Jericó. Más tarde, cuando Jesús salía de allí, acompañado por sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús el Nazareno quien pasaba, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron entonces al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?» ¿Os suena? ¿Qué queréis que haga por vosotros? ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: «Maestro, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y le siguió a Colucei, verbo de seguimiento, por el camino. Tenemos aquí descrita la situación de los discípulos. Como ellos, este hombre está ciego, es decir, es incapaz de comprender. Por eso se encuentra sentado al borde del camino, incapacitado para ir detrás de Jesús. Por otro lado, la invocación que le dirige Hijo de David refleja la visión del mesianismo que presupone la respuesta de Pedro: «Tú eres el Mesías».
la discusión de los 12 sobre quién es el más importante y la petición de Santiago y Juan para ocupar los primeros puestos. Todas estas respuestas presuponen un mesianismo triunfante. Finalmente, la pregunta que Jesús le hace, ¿qué quieres que haga por ti?, es exactamente la misma que le hacen los zebedeos, que hace a los zebedeos. ¿Qué queréis que haga por vosotros? La situación de Bartimeo refleja la de los discípulos, incapaces de entender y aceptar el camino de Jesús. Sin embargo, en Bartimeo se opera un cambio, una transformación que no se da en los discípulos. Al final de la escena, en efecto, no solo recupera la vista, sino que sigue a Jesús por el camino. El narrador utiliza aquí intencionadamente el verbo acoluceo, seguir, que se refiere a la actitud propia del discípulo. Cuando instruyó a la gente, a los 12, les dijo: si alguno quiere seguir, acolucein, viniendo detrás de mí. O sea, no se trata solo de caminar detrás de Jesús, sino de ir detrás de Jesús. Bartimeo ha recuperado la visión y ha entrado en la lógica de Dios. Por eso la clave está en cómo ha sucedido esto. ¿Qué es lo que ha hecho Bartimeo para poder cambiar? Para, digamos, traspasar ese umbral de lo que parecía imposible. Al final de la escena, Bartimeo se convierte en un modelo para los lectores. ¿Por qué? Porque él muestra cómo se sale de este atolladero, cómo se sale de esta paradoja de seguir a Jesús en el camino de la cruz. ¿Qué es lo que hace Bartimeo? Cuando Jesús le pregunta, no le dice: cuando vengas en tu reino, yo quiero estar sentado a tu derecha, sino que reconoce su situación. Señor, que recupere la vista. Confiesa que está ciego, confiesa su incapacidad y la confiesa con una actitud religiosa, de oración. Lo que Bartimeo hace es una súplica religiosa. Le pide a Jesús que haga por él algo que él mismo no puede hacer. Le pide que le ayude a ver lo que él es incapaz de ver. La clave está, por tanto, en la súplica, en reconocer que en esta fase del camino las cosas no dependen tanto de nosotros como de Él. Que entrar en la lógica de Dios no es el resultado de nuestro esfuerzo, que por más que nos empeñemos no vamos a entrar ahí, que solo se entra en esta lógica a través de la oración. En realidad, en el Evangelio ya habíamos descubierto esto en el caso de la mujer sirofenicia, cuando los discípulos no entendían por qué el pan tenía que repartirse también a los perrillos, a los paganos. La mujer le suplica y entiende, y es una súplica la suya la que le pide a Jesús, reconociendo su incapacidad. Y lo vamos a volver a ver al final del Evangelio, cuando el mismo Jesús, confrontado ante la pasión, ora al Padre para que le ayude a asumir su voluntad. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Seguir a Jesús en su camino hacia la cruz, o sea, en esta nueva etapa, es desde el punto de vista humano algo imposible. No es extraño que los 12 se resistan tan obstinadamente a aceptar que la invitación inicial de Jesús les exija ahora renunciar a sí mismos y tomar la cruz. En la lógica humana esto no tiene sentido. No tiene sentido. Sin embargo, no es esta la lógica que gobierna la irrupción misteriosa del reinado de Dios. Por eso, en la discusión inicial con Pedro, Jesús le había reprochado: tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Para entrar en la lógica de Dios solo hay un camino, y ese camino es el de la súplica confiada de quien se sabe incapaz de realizar por sí mismo un cambio que es vital para el discípulo. Pensar como Dios es algo que solo Dios puede conceder. Bueno,
Como veis, esta segunda parte de esta sección del Evangelio, diríamos, nos introduce en un clima, en una realidad, en una situación muy diferente de la primera. La primera es muy constructiva, nos va recordando el proceso de configuración. Aquí me parece que la palabra clave es profundizar, entrar en la profundidad de lo que significa seguir a Jesús. Y la crisis que motiva esta profundización puede ser, en el caso de los lectores de Marcos probablemente fue la guerra judía, quizá en el caso nuestro sea el cambio radical que se ha dado en el contexto de nuestras iglesias, que nos plantea una crisis muy profunda. En el fondo, nosotros no nos esperábamos esto cuando empezamos. Y ante esa crisis hay diversas opciones. Una opción es la del joven rico, que aparece justamente en este contexto también. Es la opción de decir, bueno, a eso a tanto no llego, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Yo lo he hecho muy bien, hasta aquí hemos llegado. Y otra es la que propone el evangelista a los lectores, que es, diríamos, entrar en la lógica de Dios a través de... Y este es un proceso teologal. Este no es un proceso psicológico, no es un proceso racional, es un proceso teologal. Es entrar con mayor profundidad en el proceso de la fe. Bueno, aquí algunas cosas más de la aplicación, ¿no? Pero vamos a dejar aquí porque ya llevo yo casi una hora hablando y es bueno escuchar un poco el diálogo vuestro.